Bienvenidos a Ecos del otro lado otra vez. Soy Nikki. Y yo soy Fío. Y si estás mirando por primera vez, te invitamos a prepararte un tecito y acompañarnos a contar historias de miedo desde la seguridad de una mantita. Yo hoy estoy tomando un té frío de un mugicha que creo que en español es té de cebada porque hace mucho calor. Yo estoy tomando un té de tilo porque entre pancarse y chicle me están volviendo loca. Y bueno, dentro de este espacio que tenemos acá, todo es cálido, todo es acogedor, todo es seguro, pero afuera es donde habita lo desconocido, lo frío y lo macabro. Así que servite una tacita de té Agarra una mantita y baja las luces. y quédate un rato para escuchar relatos de sucesos extraños e inexplicables, porque no hay nada que dé más miedo que una historia que sabemos que es real. Escuchás esos ecos. Vienen del otro lado. Chiquilines, recuerden que nos pueden mandar sus historias terribles y macabras a través de mail a ecodelotrolado@gmail.com. Si Esperamos sus historias, que sabemos que muchos las tienen. les voy a contar una historia que se llama El hospedaje en Airbnb y que el gato se deje de joder. Salí de ahí, chiqui, dale, Chiquito. vení para acá. Él va a contar la historia, dice. Él, Hoy le él, toca él es el contarla a él. macabro, él es el macabro. Quédate quieto. Esto pasó allá por agosto de 2024, cuando mi prometido actual y su mamá y yo fuimos a Nueva Escocia a una boda. Nos quedamos en varios hoteles, Airbnbs por el camino mientras estábamos en Nueva Escocia. Después de la boda queríamos salir de Antigonish y yo decidí buscar lugares divertidos donde quedarnos. Encontré un anuncio de una cabaña en una granja en el medio del campo, en un lugar llamado Christmas Island. Sonaba súper interesante y las fotos parecían increíbles. Era una cabaña rústica y medio rara, que vivía con patos, gansos, gallinas y un cerdo enorme. Estaba disponible para reservar a última hora y les enseñé las fotos a mi prometido y a su mamá. A todos nos encantó un montón. La reservé y salimos para allá. Teníamos que cruzar un puente y les juro de que en el momento que cruzamos me sentí muy inquieta. Me hice la que no pasaba nada y me lo guardé para mí. No podíamos registrarnos hasta después de las 3 pm, así que decidimos ir por una cena temprano. Es una isla súper chiquita, o sea, no había muchos restaurantes, pero encontramos uno junto al agua. No era broma cuando digo que ese restaurante parecía falso. Se veía como un set de película. Era muy raro. Pedimos comida y la comimos en la terraza. Estaba al lado del agua y con vistas que deberían estar padrísimas al agua en las montañas. Pero a mí solo me dio vibes bien inquietantes. Después supe que mi prometido y su mamá también se sintieron igual. No más que todos no lo guardamos. Encontrar un Airbnb fue casi imposible. Estaba en medio de la nada y no tenía una carretera real. La dirección que él nos llevó, o sea, la dirección del Waze, nos llevó a una casa completamente diferente, así que tuvo que darnos indicaciones a mano. Eso debería haber sido una bandera roja. Llegamos y todo se veía igual que en las fotos, pero también no. O sea, espero que se entienda. Sale ese tipo, el hombre, que les había reservado, y no había nada raro en la entrada para él, pero algo se sentía fuera de lugar. Mencionó que su novia estaba en la casa y todo el tiempo lo repetía, pero como lo decía, la verdad se sentía de que ahí no había nadie más que él. Nos enseñó la granja y nos llevó a la cabaña, que estaba al lado de su casa. Tenía una sola llave para la cabaña y ni siquiera nos las dio, se la quedó él. Nos dejó para que nos acomodáramos y mi prometido quería ir a ver la playa, que quedaba a unos 10 minutos en coche, pero mi mamá decidió quedarse. Nos fuimos y en el camino hacia la playa mi prometido y yo no dijimos ni una sola palabra, y nosotros así no somos. Llegamos a la playa y se sintió súper raro. Todo se sentía fuera de lugar. ¿Sabes? En algunas series donde los personajes se dan cuenta de que en el fondo es falso y empujan el telón pintado, bueno, así se sentía todo. El restaurante, la cabaña, la playa. Mi prometido y yo estábamos parados en el agua sin hablar. Y por fin él dice, no me gusta este lugar. Y después empezamos a hablar de cómo algo se sentía raro y daba miedo. Y que queríamos irnos. Mi prometido súper centrado. Y esta fue la única vez que lo he visto de verdad asustado, muchísimo. Corríamos de regreso al Airbnb y por suerte el dueño no estaba afuera. Volvimos a entrar a la cabaña normal y para no alertarlo, cuando entramos, mi mamá estaba sentada en el sillón y le dijimos, queremos irnos. Ella me dijo, me alegra de que hayas dicho eso.
No me siento segura aquí y no creo que pueda dormir ni en un pestañeo. Empacamos todo rapidísimo y salimos corriendo al coche. Teníamos terror de cuando estuviéramos cargando el coche con nuestras maletas y se apareciera el señor. Para ese momento yo estaba oscureciendo afuera y como les dije no había una carretera real. Todo el camino de regreso hasta el puente nos dio miedo a todos. No teníamos esa sensación de que venía una desgracia encima y se nos cayera el estómago. Llegamos como a 1 hora de Christmas Island y alquilamos una habitación de motel. Esa noche nos quedamos en la misma habitación y hablamos de cómo nos habíamos asustado y espantado apenas cruzamos el puente. No sabemos qué es lo que causó, pero todos hasta la fecha nunca nos volvimos a sentir así. No apareció un fantasma, pero estaban todos cagados y nadie sabía por qué. Ya. Yo, cuando hablaron del tipo, dije, ¿va a ser esto un coso de true crime, algo de eso? ¿El tipo va a ser el fantasma? ¿Qué onda? No hubo fantasma en esta historia. Era la isla y el lugar daba miedo y nadie sabía por qué. Nadie descubrió por qué. Pero el lugar daba miedo al acercarse. Tenías una vibra de miedo. No había nada, O no sea, además que aparecía los tres nada. tuvieran lo mismo. Cuando cruzaron el puente hacia el lugar, todos se sintieron mal. Pero nadie sabía por qué. Y nadie hablaba de eso. En ningún momento se sintieron cómodos en el lugar. No había nada Claro, y extraño el en el tema, lugar. si decís una persona le pasa, tipo, pero que los tres sintieran lo mismo es cuando decís, tipo, Sin chan, decirse nada. algo. Claro, no se sabía de dónde venía el susto. No sintieron que en algún momento algo les iba a dar miedo y al final no pasó nada. Era como que building up, and then nothing. Sí, salado, Así salado, lo sentí yo. salado. Así lo sentí yo. Sí, yo pensé que iba a pasar algo de eso, tipo, volvían a la playa y encontraban a la madre muerta o iban a encontrar algo, tipo la novia muerta, no sé, algo de eso. Pero no pasó nada. Era solamente building. Bueno, mi primera historia dice así. Esta historia pasó hace unos 11 años. En ese momento yo estaba en el último año de liceo, pero hasta el día de hoy sigue siendo la experiencia más inexplicable que me tocó vivir. Hay un detalle importante. Pasó a mediados de diciembre. Soy de Iowa y los inviernos acá son súper fríos durante la noche. Fríos de esos en los que si te quedas afuera mucho rato te puedes morir. Entre eso y la nieve, todo queda envuelto en un silencio absoluto. Podés escuchar todo lo que pasa dentro de la casa y hasta lo que pasa afuera. Esa noche, mi mejor amigo y yo estábamos en el sótano de mi casa, medio aburridos jugando videojuegos. Estábamos solos en casa. Mi madre había salido directo del trabajo a un bar para ir a tomar algo con unos compañeros. A mi amigo y a mí se nos ocurrió que era una excelente oportunidad para abrir en secreto una de las botellas de vino de mi familia y sentirnos grandes por un rato. Recién estábamos descorchando la botella cuando escuché que la puerta del garaje se abría y se cerraba de un golpe. Enseguida pensé, mierda, y empecé a buscar dónde esconder la botella. Mi amigo me miró. ¿No se suponía que tu madre iba a estar afuera toda la noche? Sí, unos segundos después escuché unas pisadas pesadas. Entonces oí la voz de mi madre. Hola, ¿hay alguien? Le grité desde el sótano. Sí, estamos acá abajo, en el sótano. Escuché más pasos, como si vinieran desde la puerta del garage hacia la escalera. Entonces volvió a llamar. ¿Podés venir a ayudarme con una cosa? Necesito que subas. Mientras seguía desesperado buscando dónde esconder la botella, le respondí. Dame un minuto. Hubo unos 20 segundos de silencio. Después preguntó, ¿hay alguien ahí abajo contigo? Lo dijo en tono serio, preocupado. Y ahí fue cuando sentí por primera vez que algo no estaba bien. Mi madre jamás me preguntaría eso de esa manera. Nuestra casa siempre estuvo abierta para familiares y amigos. Nunca le molestaba que hubiera alguien de visita. Y además, había algo raro en su voz. Sonaba igual que la de ella, pero al mismo tiempo no del todo. Era como si le faltara algo. No puedo explicar qué era exactamente, solo sé que sonaba rara. Un poco incómodo le respondí, sí, está Colton. Después de contestarle, por fin encontré un buen lugar para esconder la botella. Entonces empecé a subir la escalera hacia el primer piso. Mientras subía, no podía dejar de sentir un silencio insoportable que había en toda la casa, y también una especie de electricidad en el aire, como si algo estuviera completamente fuera de lugar. Cuando llegué arriba, miré hacia la zona de la habitación donde estaba la puerta del garage y la cocina justo al lado. Todo estaba negro, negro absoluto. No había una sola luz prendida. Ni siquiera entraba la luz de la luna por las ventanas.
Me acerqué despacio. ¿Mamá? No hubo respuesta, solo oscuridad y silencio. La sensación de electricidad pasó a sentirse como miles de agujas clavándose en mi piel. La adrenalina me explotó de golpe. Supe que tenía que salir de ahí inmediatamente. Mi madre no estaba en casa. Di media vuelta y bajé la escalera corriendo, agarrando el abrigo en el camino. ¿Qué pasó? Me preguntó Colton. Mi madre no está acá. Mientras hablaba, buscaba desesperadamente las llaves de la camioneta. Él me miró sin entender. ¿Cómo que no? Recién estabas hablando con ella. Podía verle la confusión en la cara. Tenemos que irnos, ahora mismo. Di unos pasos hacia la puerta trasera, la que daba al patio. Entonces vi a mi perro. Estaba sentado arriba del sillón, temblando. Detrás del sillón, mi gato estaba gruñendo con el lomo arqueado. No podía dejarlos ahí. Realmente sentía que, si nos íbamos, les iba a pasar algo. ¿Entonces nos vamos o no? Preguntó Colton otra vez, completamente perdido. Negué con la cabeza. No, no puedo dejarlos solos. Acá pasa algo raro. Voy a llamar a mi madre. Saqué el celular y la llamé. Atendió enseguida. Mamá, ¿recién viniste a casa? Escuché que me llamabas desde arriba. Subí y no había nadie. En el fondo esperaba que me dijera que era una broma o algo. Pero respondió, no, recién estoy saliendo del bar. Le conté todo lo que había pasado. En cuanto terminó de escucharme, salió para casa inmediatamente. Colton y yo nos quedamos en el sótano junto con los animales hasta que llegó. Pero antes de que apareciera, los dos escuchamos claramente que había algo moviéndose arriba. Además, seguía esa presión extraña en el aire. Era como si hubiera un agujero negro desplazándose lentamente de una habitación a otra. Si tuviera que describir esa sensación con una sola palabra, sería algo hambriento. Cuando mi madre llegó, esa presencia desapareció tan rápido como había aparecido. Fue como si un depredador invisible hubiera salido volando de la casa. Hasta el día de hoy, nunca descubrimos qué era lo que había pasado. ¿A qué se refiere con algo que parece que tiene hambre? No sé. Un mimic. Este, No sé, porque está dentro de la casa, no está fuera, en el bosque. Y pero es lo que otra... hablábamos la otra vez de que a veces se meten en la casa, ¿no? Sí, pero la tenés que dejar entrar. Sí, eso es verdad. Tiene que venir contigo de algún lado o algo de eso. Sí. Y el gato estaba mirando hacia la puerta. O sea que no estaba adentro. Si no estaba adentro, ¿cómo entró? Y lo otro es el amigo, el Colton. ¿No escuchó a la Sí. madre cuando estaba hablando del amigo con él? Dijo que la escuchó. Dijo que Por escuchó eso no que él entendía nada. había hablado con la madre. No dijo que él había escuchado a la madre. Eso es verdad. No sé, a mí me da pila de miedo eso, los mimics o cosas así que es tipo, escuchás a la persona tipo de tu vida, tu ser querido, lo que sea, pero como que suena un poquito raro, como que hay algo medio... No sé, me Este, resultó extraño eso, porque generalmente en las historias de Mimics que nosotros hemos leído, mm. generalmente no es una sola persona la que los escucha. Todos los escuchan. Sí, igual no queda claro si Colton la escuchó o no. Tipo, No, estaba como confundido. a mí me dio la impresión de que había escuchado al amigo, o sea, el Colton había escuchado al MC, al personaje principal, hablando con la madre. Pero no dice que escuchó a la madre. Lo que le dijo es, Para mí que la es, escuchó porque también dijo, no, no se suponía que tu madre iba a estar afuera toda la noche cuando ella habló al principio, no me ¿no? acuerdo. Sí, dijo eso. Al principio la madre habló y el protagonista dijo tipo mierda y Colton dijo, bueno, no se suponía que tu madre no iba a estar. Es verdad, es verdad. O sea que sí lo escuchó. Sí. O sea que los dos lo escucharon. Está bueno Extraño. eso, Vela, que decís de que tenés un código con tu madre para saber si realmente son ustedes o no. Sí, porque Lo que no lo a pueden ella decir le en voz pasa alta porque todas. si es un mimi que lo escucha, ya lo sabe Pero decir. todas las historias paranormales que tiene Vela tiene sentido que tenga una palabra clave. Salado. Sí. Después de todo lo que te pasó, es lógico. La verdad, yo no sé qué haría en una situación así. Más siendo adolescente, así y eso. Y escondiendo el alcohol, ¿no? Pero no estaban mamados, Salado, él ¿no? estaba re preocupado de esconder el alcohol antes que. Igual, agarró la llave de la camioneta y estaba tomando alcohol. ¿Niño? ¿Qué le Pero dijo pasa? que recién la estaban descorchando, que ni siquiera la Niño, ¿qué le llegaron a pasa? tomar igual, ¿eh? Ah, pero tenía pensado hacerlo, maldición. Bueno, esta historia se llama Odio las puertas corredizas de vidrio.
Cuando estaba en mis Claro. 20 vivía sola durante un tiempo. Mirándolo en retrospectiva, ese apartamento fue probablemente mi lugar favorito para vivir. Mucho antes de que fuera tendencia, lo había decorado con estilo hippie boho. Todo era madera color tierra. Había adornos de madera a la deriva, plantas por todos lados, pequeñas luces cálidas y cortinas que cuentan con cuentas de madera colgando en algunas entradas. Se sentía la paz, se sentía como un hogar. Pero había una sola cosa que odiaba. El apartamento estaba en el segundo piso, pero cada unidad tenía un pequeño balcón conectado al pasillo exterior compartido. Ese pasillo pasaba frente a las puertas de entrada y los balcones de todos los vecinos, y cada balcón tenía una pequeña reja que daba directamente al corredor. El mío tenía una puerta corrediza de vidrio que conectaba la cocina y el comedor. Sí, la puerta tenía cerradura. Pero todas las noches me acostaba pensando que un pedazo de vidrio no iba a detener a alguien que realmente quisiera entrar. No se permitían mascotas, así que tener un perro grande no era una opción. Crecí rodeada de armas y de cacería, pero era una veinteañera viviendo sola y con poco dinero. Comprar un arma ni siquiera se me había ocurrido. En cambio, guardaba un viejo cuchillo de cocina oxidado debajo de mi cama. Todas las noches, antes de dormir, movía el tocador y lo colocaba frente a la puerta de mi habitación. Todas las noches. Mirándolo ahora, me doy cuenta de que es muy triste vivir así, pero en aquel momento simplemente se había convertido en mi rutina. Si nadie se quedaba conmigo, casi todas las noches tenía miedo. Una noche, un poco después de la medianoche, me desperté con sed. Normalmente llevaba una botella de agua a la habitación porque odiaba tener que salir una vez que me había atrincherado para dormir. Pero por supuesto, aquella fue la única noche que me olvidé. Recuerdo haberme quedado sentada en la cama durante un minuto, debatiéndome entre soportar la sed hasta la mañana o salir. Al final, tomé el cuchillo, moví el tocador, lo suficiente para abrir la puerta, y caminé hacia la cocina. La puerta corrediza estaba junto al comedor. Tenía esas persianas verticales largas que se balancean suavemente cuando corre el aire acondicionado. Las persianas se movían como siempre. Nada parecía extraño. Pero cuando se acomodaron, me pareció ver algo. Solo una silueta oscura. Al principio no podía distinguir qué estaba mirando. Afuera estaba demasiado oscuro y me froté los ojos y volví a mirar. Las persianas seguían moviéndose y la sombra seguía allí. Entonces, ¡bang! Un golpe seco brutal estrelló contra la puerta de vidrio. No fue un golpecito. No fue alguien chocando por accidente. Sonó como si alguien hubiera embestido contra el vidrio con todo el peso de su hombro. El estruendo retumbó por todo el apartamento. Yo grité. La persona que estaba afuera se quedó inmóvil. Todo ocurrió al mismo tiempo. De inmediato, comprendí que mi teléfono seguía en mi habitación. Levanté el cuchillo y sentí como mis pies parecían pegados al suelo. La gente siempre dice que cuando sabes si vas a pelear, huir o quedarte paralizado hasta que te sucede. Pero con los años aprendí que mi primera reacción es pelear. Sostuve el cuchillo. Aunque no podía verlo, a través de las persianas grité: «¡Tengo un cuchillo! ¡Lárgate de aquí! ¡Tengo un cuchillo!». Estaba completamente histérica. Apenas podía respirar. Hiperventilaba tanto que llegué a pensar que iba a desmayarme. La figura no se movía. Entonces golpeé el piso con el pie y grité todavía más fuerte: «Vete, te voy a clavar este cuchillo». Para ese momento, estaba llorando tanto que ni siquiera sé si las palabras se entendían. Dejé de intentar formar frases coherentes. Solamente gritaba una y otra vez, lo más fuerte que podía. Finalmente, como si la persona hubiera salido de un trance, escuché cómo soltaba la puerta. Después sus pasos. Regresó hacia la pequeña reja que había abierto para entrar al balcón y desapareció por el pasillo. Seguí gritando 1 o 2 minutos más, y entonces mi cuerpo simplemente se rindió. Me desplomé sobre el piso de la cocina. El cuchillo cayó al lado con un ruido metálico sobre las baldosas. Mirándolo ahora me sorprende no haberme lastimado. Lloré durante todo lo que me pareció una eternidad hasta que conseguí recomponerme lo suficiente como para volver a mi habitación y tomar mi teléfono. La primera persona que llamé fue mi papá. Vivía a unas 3 horas de distancia. En aquel momento no había nada que pudiera hacer. Yo simplemente quería a mi papá. Se quedó al teléfono conmigo mientras lloraba. No volví a dormir esa noche.
A la mañana siguiente condujo hasta mi apartamento y me ayudó a instalar en unas horas una barrera de seguridad que se coloca en el riel de las puertas corredizas para impedir de que pueda abrirse a la fuerza. No sé si realmente había detenido a alguien decidido a entrar, pero me hice sentir un poco insegura. Le conté todo a la policía y también al propietario del edificio. Desgraciadamente no había mucho que hacer. No había cámaras de seguridad y no tenía una descripción del intruso. No existían pruebas más allá de lo que yo había vivido. Me quedé allí hasta que terminó mi contrato porque no podía permitirme mudarme antes. Curiosamente, seguía amando aquel complejo de apartamentos. Me gustaba el vecindario. Cuando venció mi contrato me mudé a otra unidad del mismo edificio. Solo me aseguré de que no tuviera un balcón ante el cual pudiera acceder desde el pasillo compartido. Hasta el día de hoy me pregunto qué habrá pasado si me hubiera quedado en la cama, si hubiera tenido demasiado miedo de gritar, si me hubiera quedado paralizada en lugar de enfrentarme a aquello. Nunca lo sabré. Pero incluso ahora, años después, cada vez que veo unas persianas verticales moviéndose suavemente frente a una puerta corrediza de vidrio, vuelvo a ese apartamento. Vuelvo a estar allí inmóvil mirando una sombra que no alcanzo a distinguir, junto antes de que se estalle contra el vidrio. Y nunca le vio la cara. Nadie nunca lo vio, ni los vecinos escucharon. Salado, eso es otra. Bueno, siguiente historia, cuento. Cuente. Crecí en un rancho perdido entre los bosques del norte de Montana. En un rancho. Para llegar a la casa había que cruzar un puente sobre un arroyo. Del otro lado del arroyo comenzaba un sendero que se metía hacia el bosque. Yo pasaba mucho tiempo ahí. Corría entre los árboles, exploraba el bosque y me entretenía tirando piedras al agua. Era mi lugar favorito. Una noche como cualquier otra me acosté a dormir después de un día de juegos. Mi cuarto estaba en el segundo piso y tenía una puerta corrediza que daba a un balcón con vista al puente y al bosque. Desde la cama se podía ver la línea de árboles, oscuros por la noche, extendiéndose más allá del arroyo. Estaba empezando a quedarme dormido cuando sentí algo debajo de la cama. Algo tiró suavemente de mi almohada. Todavía se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Al principio fue un tirón leve, lento, como si estuviera comprobando que si yo seguía despierto. Después volvió a tirar, esta vez con más fuerza. Agarré la almohada con ambas manos y me aferré a ella. Y entonces lo que estaba debajo de la cama comenzó a tirar con toda su fuerza. Era mucho más fuerte de lo que debería ser cualquier niño. Sentí que estaba jugando a la cinchada con algo mucho más fuerte que yo. Intenté resistir, pero obviamente no pude. Al final la solté, y en el instante en que la solté, escuché una risita aguda. Fue una carcajada bajita, pero horrible. Me quedé paralizado. El sonido era demasiado extraño, demasiado agudo. No sonaba humano. No sonaba como nada que hubiera escuchado antes. Muerto de miedo, dije lo primero que se me ocurrió. Sí, señor, puede quedarse con mi almohada. Hasta el día de hoy no sé por qué dije eso. Supongo que porque estaba aterrado y no sabía qué otra cosa hacer. Después de eso no hubo más ruidos. Un silencio insoportable. Me quedé inmóvil. No me animaba a correr hacia la puerta. Estaba completamente paralizado por el miedo. Hasta que me quedé dormido. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos con la luz del sol entrando por la ventana y sentir un alivio inmenso. Había amanecido. Todo había terminado. O eso pensé. Entonces me di cuenta de algo. No tenía la almohada abajo de la cabeza. Sentí un escalofrío, porque eso significaba que no había sido un sueño. Salté de la cama y me arrodillé en el piso. Miré abajo y ahí estaba, mi almohada, exactamente debajo del lugar donde había estado mi cabeza. Pero había algo más, algo que todavía me cuesta explicar. La almohada tenía una marca, una hendidura, la forma de una cabeza, como si alguien hubiera estado acostado sobre ella. La tela estaba hundida y deformada por el peso, y la impresión era clarísima, demasiado clara. La marca que queda cuando alguien acaba de levantar la cabeza después de haber estado acostado ahí durante horas. Hasta el día de hoy no puedo explicar qué ocurrió esa noche. Han pasado muchos años, pero todavía lo recuerdo con absoluta claridad. Creo que había algo en aquel bosque, algo que me encontró mientras jugaba entre los árboles y el arroyo, algo que me siguió de regreso a casa, que cruzó el puente, que llegó hasta mi cuarto y que pasó aquella noche debajo de mi cama.
queme ese cuarto, queme esa cama, queme todo, señora. ¿Cómo se te ocurre tener que mirar abajo de la cama después de lo que viviste? Lo primero que yo que hago es gritar, que venga un adulto más adulto que yo y que mire abajo de la cama por mí. Yo no me agacho. Yo no me agacho. Yo tampoco. Yo No. tampoco. Y no me quedo dormida ahí en el cuarto, que te diga, yo salgo corriendo. O sea, entiendo en el sentido de que si bajás, capaz que te agarra los pies. Ay, sí. Me está agarrando los pies. Ah, Bella dice lo mismo, y no me iría por miedo que me agarre las patas. Exactamente. A menos que tengas la puerta abierta y puedas saltar bien lejos. Esa también es una opción. Salado. Esa también Tendrías es que una opción. saltar. No, pero tu idea es la mejor, gritar y que venga un adulto. Un adulto más adulto que yo. Bueno, en el caso de él, creo que era un niño, así que un adulto. Pero una cosa, volviendo al tema, te quería hacer una consulta y también a las personas del chat. Si vos tenés hijos, ¿no? Y tu hijo te grita desde su cuarto diciéndote que hay una sombra, un fantasma, algo. Tenés que ser vos el adulto responsable. No, ¿Qué haces? no, no. Ustedes serían los adultos responsables. Yo no soy el adulto responsable. Yo lo que le digo es, no pasa nada, tranquilo, anda a dormir. Me levanto y me Que voy. vaya el padre, dice Ya Vela. Es está, buena se idea murió. esa. El nene se murió, lo agarró el monstruo abajo de la cama. El niño Hacemos se murió. otro. Hacemos otro, ya fue. El niño se murió, no lo cuente. Lo mando ahí que se lo termine de comer el monstruo, yo me voy. Que vaya el padre. Para mí la idea de Vela es la mejor, que vaya el padre. Que me lo proteja, Que me protejan a ¿no? mí, yo tengo miedo. Viene un pendejo a decirme que hay un bicho ahí y yo el flaco está gritando, el nene está gritando y al lado estoy gritando yo. Alguien más nos va a tener que salvar porque yo no nos voy a salvar. Yo no nos salvo. Bueno, tu historia. Bueno, da. ¿Parálisis de sueño o espíritu malicioso? Antes que nada, dice nuestro personaje que declara esta historia, quiero aclarar algo. Yo no soy escéptico. Siempre he creído en fantasmas, espíritus o como quieran llamarlos. En cuanto a demonios, no estoy tan convencido. Lo que sí creo es que hay personas verdaderamente malvadas que cuando mueren dejan algo de esa maldad detrás. Hace 2 años nos mudamos a la casa en la que vivimos durante 15 años. Personalmente, yo nunca había tenido ninguna experiencia paranormal, al menos no al principio. Compramos la casa en 2004. Nuestro hijo mayor tenía 1 año y su hermano acababa de nacer poco después de que nos mudáramos. Pasaron algunos años hasta que mi esposa empezó a notar algo extraño. Cuando acostaba a nuestro hijo para la siesta en nuestro dormitorio, él se quedaba mirando el techo, sonriendo y señalando algo mientras seguía con la vista aquello que fuera como si estuviera observándolo. Un día, finalmente, ella le preguntó qué estaba viendo, y su respuesta fue sencilla. El abuelo está dando vueltas por el techo, mamá. Lo extraño es que mis hijos llamaban papá al padre, y él no dijo papá, dijo abuelo. El padre de mi esposa había fallecido poco antes de que naciera nuestro primer hijo, y nunca llegó a conocerlo. Me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia. Con el tiempo, empezaron a ocurrir pequeñas cosas imposibles de explicar. Abría un gabinete en un rincón extraño de la cocina, que prácticamente nunca usábamos, pero en más de una ocasión lo vi abrirse lentamente y por sí solo. Otra vez, salimos por unas compras y al regresar encontramos en el piso de la cocina una caja de premios para perros que había estado sobre el refrigerador. Después de eso, durante años, no ocurrió nada importante. Ahora tengo 45, así que esto sucedió hace unos 8 años, antes de que mi padre falleciera. Mi primo había formado una nueva banda y estaba tocando en un bar. Mis padres fueron a verlo y allí se reencontraron con una mujer a la que yo no veía desde hacía más de 25 años, la esposa del hermano de mi padre. Siempre había sido peculiar. Aquella noche, mi padre me llamó. Está incluso más rara que antes, me dijo riéndose. Ahora dice que es psíquica. Me reí y le respondí que estaba bien. Un par de noches después, vino a visitarnos para conocer a nuestros hijos. Apenas cruzó la puerta principal de la casa, se quedó inmóvil. Nos miró y dijo, ¿sabes que hay 2 espíritus masculinos en esta casa? Uno es bueno y los protege, pero el otro...
el otro no me gusta demasiado. No supo decirnos nada más. Mi esposa y yo nos miramos y después de que ella se fue, comentamos que quizás el espíritu bueno era su padre, por lo que nuestro hijo había visto hace unos años atrás sobre el otro. Simplemente dije, bueno, si no está molestando, supongo que no importa. Ojalá hubiera tenido razón. Unas semanas después, era sábado por la noche, cerca de medianoche. Mi esposa estaba barriendo el baño y yo me agaché frente al inodoro sosteniendo la recogedora para ayudarla. Ella estaba apenas a medio metro de mí. Se inclinó para recoger un rollo vacío de papel higiénico y en el mismo instante que lo hizo, fue como si alguien le hubiera metido la cabeza entre los dos y un susurro perfectamente audible pronunció solamente una palabra. Fuck. Volteé inmediatamente hacia mi esposa. Acabas de decir... Empecé. ¿Fuck? Terminó ella mi frase. Nos quedamos mirándonos. No fui yo. Yo pensé que había sido tú. Los dos escuchamos exactamente lo mismo. Sin decir una palabra más, dejamos la escoba y la recogedora en el piso y salimos del patio delantero de la casa. Nos quedamos ahí, en silencio, durante varios minutos antes de atrevernos a volver a entrar. Después de aquello no ocurrió nada un tiempo, pero hay algo que debo mencionar. Durante todos los años que estuvimos viviendo en esa casa, tuve la sensación horrible relacionada con el closet de nuestro dormitorio. Era un walk-in closet, grande, y además había un closet normal en una esquina del cuarto. La cama estaba colocada de tal manera que la puerta del closet quedaba apenas un poco más de 1 metro de mi cabeza cuando dormía. Nunca me gustó. Todas las noches subía a acostarme. Encontraba la puerta abierta, unos 10 centímetros, y la cerraba antes de dormir. Al día siguiente volvía a estar abierta. No usábamos el closet. Le preguntaba a mi esposa si podía asegurarse de cerrarlo, y ella me respondía que dejara de abrirlo yo mismo. Y ninguno de los dos lo hacía. No sé cómo describirlo mejor. Era una sensación pesada, opresiva, como si alguien estuviera parado dentro observándome. Incluso a plena luz del día necesitábamos mantener la puerta cerrada. Finalmente, moví la cama al lado opuesto de la habitación. La puerta del closet ya no quedaba junto a mi cabeza, sino frente a mis pies. Unas semanas después del incidente del baño, ocurrió lo que jamás voy a olvidar. Eran las 9:30 de la noche. No estaba particularmente cansado, pero decidí subir a acostarme un rato. Durante los últimos 20 años, siempre había tenido perros grandes, pitbulls, rottweilers o ambos. En aquella época teníamos un rottweiler hembra enorme y de un temperamento extraordinariamente dócil. Podía quedarse dormida en el sillón mientras desconocidos pasaban frente a la puerta y ni siquiera les ladraba. Cada noche me seguía de escaleras arriba, saltaba en la cama y dormía junto a mis pies, precisamente del lado donde estaba el closet. Más de una vez me desperté en mitad de la noche para verla observando fijamente hacia la puerta del closet. Permanecía inmóvil hasta que le pedía que volviera a acostarse. Aquella noche fue diferente. Antes de acostarme, cerré la puerta del closet y apagué la luz. La habitación estaba iluminada tenuemente por la luna y las luces de la calle que entraban por la ventana. Mi perro parecía inquieto, así que terminé acomodándome al revés sobre la cama. Ahora mi cabeza daba al costado del closet. Permanecí unos minutos mirando el techo mientras le acariciaba el lomo. Y entonces ocurrió. No sé por qué, pero sentí un terror absoluto, un miedo tan intenso como jamás había experimentado en mi vida. Volteé lentamente la cabeza hacia el closet y la puerta estaba abierta. En cuanto la vi, intenté incorporarme para alejarme de ahí, pero no pude. No podía moverme. No podía levantar un poco la cabeza. Mover apenas las manos. Los pies, pero no las piernas. Abría la boca para pedir ayuda y sentía que el aire de los pulmones, pero mi voz no salía. No era más que un susurro inaudible. He escuchado a personas describir la parálisis del sueño como si algo se sentara sobre su pecho. Lo mío no fue así. Era como si me hubiera cubierto con una sábana y hubiera alguien a cada lado tirando de ella hacia abajo, presionando cada vez más contra el colchón. Comencé a llamar desesperadamente a mi esposa. Sentía como si mi garganta se desgarraba por el esfuerzo, como me quedaba sin aire de tanto gritar, pero no salía absolutamente ningún sonido. Mi corazón golpeaba contra mi pecho con tanta fuerza que estaba convencido de que iba a salirse. Cuando comprendí que mi esposa no podía escucharme, pensé en mi única esperanza,
mi perro. Ella estaba acostada junto a mis pies. Intenté tocarla con mi mano, pero mi brazo no respondía. Mis dedos quedaban a apenas unos centímetros de su pelaje. Entonces empecé a llamarla por su nombre, una y otra vez. Llegó un momento en el que estaba completamente agotado. Ya no me quedaban fuerzas para luchar. Y justo cuando estaba a punto de rendirme, ella levantó la cabeza. Y me miró. Se puso de pie sobre la cama y dio un pequeño paso hacia atrás. Pero no me estaba mirando a mí. Miraba algo sobre mi pecho. Lo siguiente jamás podré olvidarlo. La perra más dócil que he tenido en mi vida bajó ligeramente la cabeza y adoptó la postura de alguien que está a punto de lanzarse sobre algo. Desde la base de su cola hasta la nuca, el pelo comenzó a erizarse de una fila de fichas de dominó cayéndose en reversa. Entonces mostró los dientes y escuché el gruñido más profundo, gutural y aterrador que había oído jamás salir de ese animal. No era fuerte, era peor que eso, era constante. Sonaba como algo sacado de una película de terror. Permaneció así durante unos segundos interminables mientras observaba fijamente algo que no podía ver. Luego empezó a acercarse lentamente hacia mí, y tan rápidamente como había comenzado todo terminó. El pelo volvió a acomodarse sobre la espalda. El gruñido desapareció. Se acercó hacia mi rostro y me lamió la mejilla, como si quisiera decirme que ya no tenía nada que temer. En ese mismo instante me di cuenta de que podía volver a moverme. Me incorporé, la abracé y salí de aquella habitación tan rápido que casi me caigo por las escaleras mientras gritaba el nombre de mi esposa. Ella llegó, aterrada, preguntándome qué había ocurrido. ¿Por qué no viniste? Estuve gritándote durante varios minutos. Mi esposa y mis hijos me miraban confundidos. Papá, jamás dijiste una sola palabra. No te escuchamos llamar a nadie. Les conté todo lo ocurrido y mi esposa me respondió lo mismo que probablemente muchos estarán pensando ahora. ¿Fue parálisis de sueño? ¿En serio? Bueno, quizás lo fue. Pero si eso es cierto, entonces hay una pregunta que sigo sin poder responderme después de todos estos años. ¿Qué estaba mirando mi perro? Y sobre todo, ¿qué era aquello que estaba dispuesto a destrozar? Y que abre la puerta del ropero, ¿no? Estaba el bicho dentro del ropero, me imagino yo, de que salía de ahí adentro. Abría la puerta para salir. Claro, por eso digo, tipo, si fuera solo parálisis de sueño. Bueno, hay quienes dicen que la parálisis del sueño en realidad pasa y es tipo, es normal, pero que pasa por algo. ¿Alguna vez tuvieron parálisis de sueño? Yo tuve una sola vez. No, pero conozco a alguien que sí tenía parálisis de sueño y lo tenía que andar despertando. Wake up. Fua. Yo tuve, una vez me pasó, antes de saber, no sabía lo que era, tipo, después de cuando leí parálisis de sueño fue, esto fue lo que tuve aquella vez. Pero me pasó, pero no me asusté. Yo he escuchado que el modo de salir, el mejor modo para poder salir de la parálisis es tratar de mover de a poquito los dedos, en vez de tratar de moverte mucho. ¿Será lo mismo la parálisis de sueño que estar en coma? No, es diferente, porque en coma primero que no abrís los ojos y no sentís nada, es más como más profundo, es como estar durmiendo muy profundo, estar en coma por lo que he escuchado. Pero lo dicen de que las personas que están en coma también pueden saber lo que está pasando alrededor de ellas. Sí, pero igual es como si fuera eso, una dormición muy profunda. Pero hay mucha gente que dice eso, que cuando tenés parálisis de sueño y ves cosas y escuchas cosas raras, no es solo la parálisis del sueño lo que está sucediendo, digamos. Hay una cosa que yo no termino de entender. ¿Cómo puede ser que yo tenga tanto miedo a cosas cuando a mí nunca me pasaron ninguna de las historias terribles que cuentan ustedes? Yo creo que a veces te da más miedo justamente porque no te pasó. Una vez que lo experimentaste, bueno, ya sabes hasta qué punto es, ¿no? Pero si no lo experimentás, no sabes cómo vas a reaccionar. El miedo a lo desconocido, claro. Pero a mí nunca me pasó Pero esta nada. historia, tipo, el tipo hablaba, habrá sido una parálisis de sueño nada más, pero pasaban muchas más cosas. Tipo, no es que, no puedes decir, No. fue solo una parálisis de sueño. No, lo que pasa es que tenías el espíritu bueno y el espíritu malo. El espíritu bueno es el Claro, que el padre de la esposa que andaba flotando ahí.
Bueno, yo la otra historia que tengo es la que decidimos que va a ser la última porque es un poco más wholesome para que vos te puedas dormir después Dormí todo el de día. la sesión. Bueno, no sé. ¿Te acordás que habíamos quedado que vamos a empezar a que la última sea wholesome y yo elegí una wholesome para la próxima? Así que no sé si quieren que ella la lea o si prefieren una de las de Fío antes de llegar a la wholesome. Una creepy más antes, dice Bella. No da tanto miedo como el anterior. Pero si quieren se las puedo leer. Dale, dale. Ok. Se llama Aún sigue ahí. Creo que todo empezó cuando yo tenía unos 7 años. Por todo lo que recuerdo había una niña de unos 12 años que siempre aparecía para mí en la casa donde crecí. Mi familia se mudó allí poco antes de mi séptimo cumpleaños y esa fue la primera vez que la vi. Era increíblemente delgada y espigada. Tenía el cabello corto, cortado a trasquilones, como si alguien Ah, se lo hubiera destrozado con unas tijeras. Se veía sucia. Vestía en lo que yo consideraría un camisón que alguna vez había sido blanco, pero que ahora estaba cubierto de manchas y mugre. Siempre iba descalza. De niño, yo era de esos que despiertan absurdamente temprano. Todos los sábados me levantaba alrededor de las 5:30, 6 de la mañana para despertar a mi mamá y pedirle que me encendiera la televisión. Era una televisión vieja, de las que todavía no tenían control remoto. La distribución de nuestra casa era bastante extraña. Los dueños anteriores habían construido dos habitaciones adicionales en la parte trasera para convertirlas en el comedor y la sala del televisor. Esa habitación tenía una puerta corrediza que comunicaba directamente con el dormitorio de mis padres. Como un reloj, cada sábado hacía exactamente lo mismo. Caminaba por el pasillo, despertaba a mi mamá y le pedía que me encendiera la televisión, pero siempre le pedía que dejara abierta la puerta corrediza. Ella pensaba que era para poder verme desde su cama. Antes, en realidad, siempre volvía a quedarme dormido casi inmediatamente. Yo sabía eso, pero aún así me hacía sentir seguro, porque si algo ocurría, podía correr directamente hacia ella sin tener que atravesar la cocina y recorrer el largo pasillo hasta su habitación. Nunca le dije la verdadera razón, pero la niña me seguía. No me seguía todo el día, simplemente aparecía donde menos lo esperaba. La primera vez que la vi, había ido al baño temprano en la mañana y regresaba hacia la sala del televisor cuando algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Estaba sentada en cuclillas entre la estufa y la pared que daba a la sala. Era un espacio ridículamente pequeño, en apenas unos 60 centímetros de ancho. No dijo una sola palabra, solamente observaba con los ojos completamente abiertos. Cuando me giré para verla directamente, desapareció frente a mí. Tenía 7 años. Hice lo único que un niño de 7 años podía hacer. Corrí hasta el dormitorio de mis padres y me metí entre la cama con ellos. No les dije absolutamente nada. Después de eso, comenzó a aparecer cada sábado por la mañana en la sala del televisor. Se sentaba al extremo del sofá y permanecía allí durante horas sin mirar la televisión ni hacer ruido. Solo miraba hacia adelante. Nunca intentó hablarme. Casi nunca me miraba directamente, y cuando lo hacía era con expresión completamente vacía. No era una mirada enojada, ni triste, ni siquiera curiosa. Era simplemente vacía. Con los años comenzó a aparecer en otros lugares de la casa. Había un enorme espejo del piso al techo al final del pasillo y odiaba tener que caminar por allí cuando estaba solo. Ella siempre estaba detrás de mí. Todavía me pone la piel de gallina escribirlo. Aprendí a no mirar hacia arriba. Aprendí exactamente cuántos pasos había desde mi habitación hasta el final del pasillo para no tener que levantar la vista hacia el espejo. Sabía que estaba detrás de mí. Y sabía que si la miraba, ella seguía ahí. Cuando cumplí 11 años nos mudamos de aquella casa. Y ella desapareció. Pasaron tantos años que terminé olvidándome de su existencia. Hasta que cumplí 20. Un día estaba guardando unas cosas cuando entré en el dormitorio de mis padres y me quedé paralizado. Allí estaba otra vez, en la misma posición en la que había visto por primera vez, sentada sobre la cama. Para entonces, yo era 9 años mayor de lo que ella parecía ser cuando la conocí. Pero ella no había cambiado absolutamente en nada. Seguía llevando el mismo camisón sucio, seguía descalza, seguía teniendo el cabello destrozado y seguía mirándome con aquellos ojos vacíos. Tengo que admitir
que cuando la vi, me di media vuelta y salí de la habitación tan rápido como pude. Había estado ausente durante tantos años que jamás imaginé volver a verla. Y hasta el día de hoy, hay algo que me inquieta más que cualquier otra cosa. No sé por qué volvió. No sé cómo me encontró. Y no sé dónde estuvo todo este tiempo. Nunca le hablé. Nunca le pregunté qué quería de mí. Simplemente pensé, nope, y me fui de ahí. Han pasado 12 años desde la última vez que la vi. No sé si volveré a encontrar algún día. Después de todas las experiencias que he tenido, creo que si vuelve a aparecer, tendré que intentar hablar con ella. Porque hay algo que nunca he logrado quitarme de la cabeza. Durante todos estos años, ella jamás me ha hecho daño. Jamás me ha hablado, jamás me ha pedido nada. Solamente me ha observado. Y quizás eso es lo que más miedo me da. Porque después de 25 años sigo sin saber qué he estado esperando. ¿A qué va a dar menos miedo? ¿Sos loca? A mí me dio más Está... miedo la del que estaba parado y lo estaban aterrando contra el piso y no se podía mover. Eso me da más miedo. No, a mí me... Yo creo que le tengo una cosa horrible a los espejos, boluda. Me ericé toda cuando mencionaste que la veía atrás del espejo, caminando atrás de él. Ah, no, 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 no. Pero no es que no solamente aparecía en el espejo. Aparecía en el espejo, Apareció en otros lados también. aparecía en el sillón, aparecía en la punta de la cama, aparecía en un Ah, cubículo ahí. O no, sea, aparecía boluda. por la calle, por la casa, aparecía. Por la cara. No, me da... Pero primero, me dan alto terror los fantasmas más de niños y así. Y me da pila de miedo los espejos. Y eso, tipo, entras en una habitación y hay una mina y, no, 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 yo me cago hasta las patas. Me Una da niña con pila el de pelo miedo eso. destrozado, descalza. Horrible, horrible. Tipo, se la tomaba re bien la persona que lo escribió, pero dejate de joder. Aparte mirando a la nada, así, con expresión más, qué miedo. No, no, no. O sea, no estaba mirando con cara de nada, estaba ahí, estaba ahí, Sí. con Pero cara dice que de ella nada. también le da alto miedo a los espejos. ¿Te imaginas, boludo? Tipo, no sé, entras al baño y está la mina atrás tuyo, no, dejá, la ves en el espejo, ¿viste? O sea, el niño se acostumbró, él se levantaba y lo Y que me estaba... causó un poquito de gracia, entre comillas, es que le pedí a la mamá que le prendiera la tele y la puerta corrediza que estaba entre la sala del televisor y el cuarto de la madre siempre la dejaba abierta. Por si le daba Sí, miedo la puedo pibita. rajar. Exacto. Si le daba miedo a la pibita acostarse con los padres. No, dejá, qué ¿Cómo miedo, hizo qué para vivir miedo. durante tantos años y después olvidarse? Salado. Claro, capaz que decís, era una boludez mía de niño, yo qué sé, y después lo ves de adulto y es tipo, opa. Si la pasabas todos los días, no creo que sea tan pelotudez de niño. Sí, yo qué sé. El problema Pero son las claro, no es lo puertas mismo a los... corredizas. Hoy teníamos algo con las puertas corredizas, ¿se dieron cuenta? ¿Tres historias? ¿Te das cuenta? Tres historias con puertas corredizas. Bueno, leo entonces la última historia. La Es cortita, Holson. es bien cortita. Sí, la Holson. Sí, es wholesome y es cortita. Bueno, ahí voy. Hace muchos años, mi abuelita y yo hicimos un pacto. Los dos sentíamos esa curiosidad que uno tiene por saber si realmente hay algo después de la muerte. Así que decidimos hacer una promesa. Si ella fallecía antes que yo y existía alguna forma de volver, aunque fuera por un instante, intentaría darme una señal. En cambio, si yo me iba primero, yo le iba a intentar dar una señal a ella. La promesa era que no fuera nada que diera miedo, nada de apariciones aterradoras, ni de hacernos sentir que estábamos en una casa embrujada llena de sombras y ese tipo de cosas. Algo tranquilo, como para decir, mira, estoy bien. Lamentablemente, mi abuela falleció al final, sí, antes que yo, hace algunos años. La semana en que murió, yo estaba obviamente muy triste y me costaba muchísimo pensar en otra cosa. Una noche, para distraerme un poco, decidí ponerme a jugar videojuegos mientras mi bebé dormía en la habitación de al lado. Era padre soltero en aquel momento, así que, siendo solo la bebé y yo, esa casa estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba, de vez en cuando, algún ruido que hacía mi hija mientras dormía en la habitación de al lado. Mientras jugaba, de repente sentí que algo había cambiado. No sabría explicar cómo. Simplemente tuve la sensación de que ya no estábamos solos mi hija y yo. Había otra presencia en la casa.
Sin embargo, no era una sensación de miedo que uno esperaría al sentir algo así, para nada. Un instante después sentí como si alguien me abrazara suavemente por la espalda. Al mismo tiempo, mi silla comenzó a moverse sola, reclinándose lentamente hacia atrás, como si alguien se hubiera apoyado en el respaldo, y sentí unas manos suaves descansando delicadamente sobre mis hombros. Y entonces la escuché. Era la risa de mi abuela, clara como el día. Sin siquiera pensarlo, dije en voz alta, ¿Abuela? E inmediatamente las luces de la casa parpadearon. No hay forma de describir la sensación de amor tan inmensa que pareció llenarme, no solamente a mí, sino también a toda la casa. No sentí miedo ni sentí tampoco tristeza, solamente un amor y una paz que jamás había experimentado. Desde aquella noche nunca volví a dudar de que existe algo después de la muerte. Y Terrible. esas cosas así, viste, que cuando es como parece, mira, sí, al final sí había algo después de la muerte, estoy acá, mírame, te paso a contar y después me voy, Pa, viste. no, no, la verdad es que no. No, mi abuela tenía muchas historias de fantasmas y cosas así. Siempre le pasaban cosas extrañas. Cuando era chica se la quisieron robar una caravana de gitanos. Tenía muchas historias espantosas. En una ella estaba Claro. caminando por la calle y mi abuela siempre veía cosas extrañas. Siempre veía cosas extrañas. Este, había una señora de blanco con un sombrero que caminaba hacia ella. Y mientras se le acercaba, la señora se volvía cada vez más grande hasta que quedó a la altura de un poste de luz. Ay, Después había un señor de sombrero que la seguía, pero no era nadie. Y nadie más lo veía. ya. Este. Bueno, Ya, esa es muchas otra, historias extrañas, ¿no? Horrible. para, esa es otra temática que quiero hacer, el hombre de sombrero, que Mm. pila de gente ve al ¿En señor serio? de sombrero en muchas partes del mundo. ¿En Sí. serio? Mi familia lo veía, crecí escuchando esas historias y pensaba que era algo de No. ellos. ¿Y la, Y y la, y la, y después, la señora de blanco que se hacía grande? no, eso nunca escuché. Pero el hombre del sombrero Ah, sí. no, yo Y me hay caí. historias en todo el mundo del señor sombrero. Ay, no. Em, Sí. ¿Por qué me hiciste esto? Pero Son bueno, lo muchas. importante es la Holson. Sí, sí, las cosas, ya se me fue la cosa, carajo, ahora en un momento me pongo a llorar. Bueno, eso ha sido todo. Nos estamos viendo dentro de 2 semanitas con un próximo Sí. episodio. Recuerden La semana que mandar viene sus... vamos a subir a YouTube el próximo igual, que es el de la semana pasada. Sí, Así que si lo quieren pasar, si alguien no lo vio o lo quiere volver a ver, bueno, no quiere ver, porque no lo vio. Y no se olviden, otra vez, si nos quieren mandar sus historias, eco del otro lado, @gmail.com, todo junto. exactamente. Cuéntenos lo que les haya pasado a ustedes y queremos juntar historias para eventualmente tipo, hacer algún episodio que sea de historias de ustedes. Y si hay foto de video y cuanto más material, mejor. Sí, manden todo, sabelo. Sí, 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 sí. Así que bueno, esperamos sus mensajes y nos vemos en 2 semanas. sí. Nos estamos viendo por este canal. Nos vemos. Chau, Ya. chau. Saludos. Chau, pi.